Y voy a leer la palabra de Dios en Salmos número 2. Y dice de esta manera: el reino del ungido de Jehová, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Oremos, hermanos. Rey de los cielos, Dios nuestro, soberano Señor de los mundos, amoroso Padre celestial, en esta tarde de este día tan significativo, tan especial, estamos delante de tu majestad, delante de tu presencia, Señor, como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, y venimos humillados, venimos también agradecidos, venimos, Señor, con alabanzas, venimos con acción de gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, que ha sido más que abundante para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites a estos hijos tuyos estar en tu presencia hoy, conmemorando, recordando el sacrificio de tu Hijo amado, para que cada uno de nosotros hubiésemos sido salvos, gratuitamente salvos, liberados de tu ira que pesaba sobre nosotros por ser pecadores. Te alabamos y engrandecemos tu nombre, engrandecemos tu gracia, tu amor, tu misericordia sobre nosotros. Y ahora nos disponemos, Padre Santo, a adorarte y nos disponemos también a escuchar tu palabra para que digamos como aquel siervo tuyo: habla, Jehová, que tus siervos escuchen. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 37, creo que es un himno bien conocido. Voy a invitar a los hermanos que están aquí a que nos pongamos en pie y le alabemos con este himno. Estamos aquí
Dice este himno: al estar aquí, estamos ante la presencia de nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios se encuentra en todo lugar, pero venimos aquí a adorarle. Y ese es nuestro ánimo, de alabar y entonar el nombre de nuestro Dios. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
título dice La crucifixión y muerte de Jesús. La lectura la vamos a hacer en Lucas, capítulo 23, del 26 al 56. Voy a leer la palabra de Dios para los que estamos presentes. Escuchemos su palabra y también por cada uno de los hermanos que se encuentran en línea. También vayan leyendo en su Biblia la palabra de Dios. De manera, dice la palabra de Dios de esta manera. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándose vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aun tú temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gracias a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea,
el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día del reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Dios bendiga su palabra. Hoy estamos listos para meditar en la palabra de Dios y hoy estaremos meditando sobre las 7 palabras o 7 frases, podríamos decirlo también de esta manera, que mencionó nuestro Señor Jesús ya estando crucificado, ya estando colgado ahí en la cruz del Calvario. Son 7 frases que captaron diferentes personas, diferentes testigos oculares que estaban ahí presentes, dice Lucas, en ese espectáculo, ¿verdad? Así lo menciona. Estas frases describen, por un lado, el corazón de Dios. Describen cómo hasta en los últimos momentos nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo el plan redentor de Dios para satisfacer la justicia divina. Cada una de las frases va a ser expuesta por los diferentes oficiales de la iglesia. A mí me tocó esta primera y otra más adelante. Y la primera frase que encontramos, ya estando el Señor Jesús en la cruz del Calvario, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayer veíamos el momento en el que el Señor Jesús instituyó la Santa Cena y ese tiempo de intimidad con sus discípulos, ese tiempo tal vez de cierta tranquilidad, porque había ciertas situaciones ahí también que se vieron. Fue seguido de varios eventos, lo mencionábamos ayer. El Señor fue a orar al huerto de Getsemaní y ahí encontramos varias situaciones como que describen los evangelios que estaba orando el Señor Jesús en una forma tan especial que estaba sudando gotas de sangre, así lo describe el evangelio, ¿no? Esto porque quizá entendía todo lo que venía o lo que estaba a punto de atravesar. Y también vemos que su oración fue de tal manera que él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que no se tenga que ser de esa manera, que se haga de otra forma. Pero lo que vemos es que finalmente el Señor Jesús estaba ahí dispuesto para ofrecer su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Otro de los eventos, inmediatamente fue arrestado, y vimos también o mencionamos cómo después de ser arrestado comenzó a ser tratado como un delincuente. Lo empezaron a golpear, a sobajar, a humillarlo con diferentes interrogatorios, y cómo fue llevado a la casa del sumo sacerdote hasta que ahí en medio de esa casa, con todos testigos falsos que le habían presentado, finalmente le hicieron la pregunta al Señor Jesús que quién era él. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de Marcos, que Marcos nos describe quién es Jesús? Y la pregunta que le hace el sumo sacerdote es interesante. Me gustaría leer esa porción en el Evangelio de Marcos. Dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dice entonces el siguiente texto que el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo:
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Que todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Era solamente el principio de diferentes interrogatorios y maltratos que sufrió o a los que estuvo expuesto el Señor Jesús aquella noche, cómo fue llevado de uno a otro lugar con diferentes autoridades, podríamos decir, en el momento, que eran estas autoridades las que deberían de haber puesto un límite a las cosas que estaban sucediendo, así lo dice la Escritura. Pero al contrario, estas autoridades, buscando su propio interés, buscando su propio beneficio, hicieron como ellos quisieron, ¿verdad? Hoy día se jactan mucho del derecho romano y en aquel entonces ya se vivía lo que era el derecho romano. Ciertas reglas, ciertos protocolos, ciertas cosas que se debería de seguir para con aquellos que eran acusados de un delito. Y en este sentido vemos cómo el derecho romano fue violado en una forma fragante por los que tenían la responsabilidad de cuidar, que eran las principales autoridades. Y esas autoridades sabían que estaban obrando mal y manejaron todas las cosas a su conveniencia. Miren, leo otro texto de los muchos que hay en los evangelios que nos están narrando este evento. Dice: y Pilato les respondió diciendo: ¿qué queréis que os suelte? Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y dice el versículo 10 del capítulo 15 de Marcos: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Cada uno de los evangelios nos marcan algunos textos como este, donde podemos darnos cuenta que las autoridades no actuaron conforme a derecho, actuaron por conveniencia. Dice entonces este texto que él sabía que... ¿Por qué estaba ahí el Señor Jesús? Por envidia. ¿Realmente había cometido un delito? No. ¿Era culpable o era merecedor de sufrir un castigo, el castigo que ellos pedían? De ninguna manera. Sin embargo, él quiso quedar bien, congraciarse, como un buen político con las multitudes, ¿verdad? Dice: pues si hago esto, pues les voy a quedar bien. Y dieron la autorización para que el Señor Jesús fuera crucificado, a pesar de estar conscientes de que no era lo correcto. Permitieron que fuera azotado, que fuera maltratado, y fue una guardia romana la que al final lo crucificó. Ya se ha leído el pasaje: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, allí le crucificaron, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y ya estando ahí en la cruz, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Dice que los guardias repartieron entre sus vestidos echando suertes. Y el pueblo que estaba mirando, aún los gobernantes, se burlaban de él diciendo: a otro salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Podemos pensar que se refería el Señor Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Probablemente nosotros lo primero que nos viene a la mente es que se estaba refiriendo a los soldados que lo estaban crucificando, que se estaban distribuyendo sus vestidos. Podemos pensar que el Señor Jesús también se refería a los principales sacerdotes que lo habían acusado injustamente y que por esa razón estaba ahí colgado en la cruz. Podemos pensar que el Señor Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por esas personas que se estaban burlando de él en ese momento. Pero al reflexionar un poco sobre esta expresión y ver un poco hacia nosotros, tenemos que ver y reconocer que generalmente todos pensamos que estamos actuando en la forma correcta. Es difícil que a alguien se le diga: estás obrando mal, y lo reconozca.
directamente. Pero tenemos que reconocer que muchas veces estamos actuando en la forma incorrecta, sobre todo cuando se trata de ofender a Dios. Si estamos conscientes, realmente nos daremos cuenta que en muchas cosas nosotros hemos ofendido abiertamente a Dios. El sacrificio en la cruz fue un sacrificio vicario, un sacrificio hecho en nuestro lugar, porque nosotros hemos sido los que hemos ofendido a Dios y aún a sabiendas hemos obrado una y otra vez mal. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo se refería a los soldados o la gente que se burlaba ahí de él o los principales sacerdotes que lo habían acusado, sino se refiere a cada uno de nosotros que muchas veces creemos estar actuando bien, que muchas veces no consideramos que estamos ofendiendo a Dios. David decía, líbrame de los que me son ocultos, porque él decía, a veces no me doy cuenta, pero estoy ofendiendo a Dios. Reconociendo David esto, que muchas veces no nos damos cuenta. Perdónalos porque no saben lo que hacen, también se refiere entonces a nosotros, porque por nuestra causa el Señor fue crucificado y su sacrificio fue también para darnos el perdón. Ahí está. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque podemos venir, congregarnos y alabar tu nombre en este viernes de crucifixión. Ponemos en tus manos esta predicación, las 7 palabras que se están haciendo, Padre, para que seas tú a través de nosotros quien hable a esta iglesia Betania, Padre, a quienes nos están oyendo. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos también la apertura, la bondad en los corazones para escuchar, aprender de lo que nos dices esta tarde. Todo lo ponemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, entonces a hablar de esta segunda palabra en Lucas 23 y vamos a abrir la Biblia. Bueno, vamos a leer, me imagino que ahí por ahí lo tenemos y si no lo leemos en nuestras Biblias. Vamos a leer Lucas 23 del 39 al 43, hermanos. Vamos a leer y vamos a ver qué dice Dios en esta segunda palabra, qué dice el Señor Jesucristo. Dice desde el 39 en Lucas 23, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este que ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, y aquí está la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos dice esta palabra? Y estuve leyendo un poquito de qué decían varios pastores y demás al respecto, y lo primero que concluíamos es que recurramos a la memoria divina de Dios. Dios nunca se va a olvidar de nosotros, y imagínense un momento donde el Señor Jesucristo está siendo crucificado, que debe ser el peor momento tal vez en la vida del Señor Jesucristo, y ahí el Señor Jesucristo se acuerda de este ladrón que había pecado como todos nosotros y le hace la promesa que no solamente va para él, sino leyendo, concluyo que va para cada uno de nosotros. Dice, arrepiéntete y hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces imagínense, hermanos, qué bonita promesa que fue hecha al malhechor pero que al final pues no solamente va para él y no solamente aplica para él, sino que pues aplica para cada uno de nosotros. Entonces demos gracias a Dios por esa gran promesa que nos da, de cómo en uno de los peores momentos del Señor Jesucristo se acuerda de nosotros y nos hace una promesa para la eternidad. Y vamos a también pasar por un par de ejemplos donde nosotros podemos pedirle a Dios que se acuerde de nosotros, que esté con nosotros, que nos bendiga en donde quiera que nosotros estemos. Y vamos al Salmo 25, ahí con David. Salmo 25, versículo 7. Y vamos a ver donde ahí David, pues en un momento, me imagino, complicado, también
hace referencia a la memoria de Dios. Le dice, acuérdate de mí en cierto momento. ¿Qué dice Salmo 25, versículo 7? Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Entonces vemos aquí otro ejemplo donde también le decimos al Señor Jesucristo, acuérdate de mí, sé misericordioso, perdona mis pecados y cumple la promesa de vida eterna, que igualmente no solamente aplicó en ese momento para David, en el otro momento para el malhechor, sino para cada uno de nosotros. Otro ejemplo, hermanos, vamos a revisar otro ejemplo en Jeremías capítulo 15, versículo 15, donde también tenemos otro ejemplo bíblico de lo que es la memoria de Dios, de cómo Dios nos tiene presentes en todo momento, que nos conoce, se acuerda de nosotros y que nunca dejamos de estar bajo el amparo de Dios. Dice Jeremías 15:15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Entonces, qué bonita promesa del Señor Jesucristo, que nos dice que siempre vamos a estar en su memoria, que nunca nos va a desamparar y que tenemos todos la promesa de vida eterna, hermanos. Vamos también a reflexionar un poquito sobre qué hizo el malhechor para haberse ganado la salvación por parte del Señor Jesucristo. Y lo primero que él hace en ese momento, es un versículo breve, pero lo primero que él hace, hermanos, es que confiesa su pecado a Dios. Él abre su corazón, se voltea al Señor Jesucristo y le dice, he pecado, yo merezco estar acá, tú no mereces estar acá. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo de forma inmediata? De cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, yo creo que esa promesa va para cada uno de nosotros. No hay alguien que no sea pecador. Todos en realidad tenemos esa condición desde aquel momento en que Dios le da el castigo a Adán y Eva. Entonces tenemos esa condición de pecadores. Y esa promesa que le dice al malhechor, hoy mismo estarás conmigo, porque él se arrepiente, pone sus pecados ante Dios, pues va para cada uno de nosotros. Entonces, qué maravilloso que podemos gozar, que podemos tener, que podemos disfrutar de esa promesa de Dios, hermanos, que ahí se hizo al malhechor, pero pues que en realidad es para cada uno de nosotros. Y pues pongamos nuestro pecado a Dios y tomemos esa vida eterna que Él nos da. Entonces, pues recordemos siempre esa bella promesa. Amén, hermanos. Vamos con la tercera palabra. Alabamos el nombre de nuestro Dios y vamos a entonar estos dos hermosos himnos. El himno número 169, a su nombre, gloria. ¿Por qué le damos a Él la gloria y por qué nos dice este himno que debemos de alabarle? Porque ahí en la cruz, dice, junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Por eso le damos a Él la gloria. Les invito a que estemos en pie, hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, dándole la gloria al Señor, al Salvador. Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, junto a la cruz recibí el perdón. Sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria. La cruz hay el manantial de agua de vida, cual
te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Nosotros proclamamos el nombre de Jesús porque decimos que en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Por qué decimos esto? Porque Él precisamente es quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a entonar este estribillo que nos habla un poco acerca de la historia del Señor Jesús. El coro se llama Jesús y recordamos lo que Él hizo en un día como hoy, hace como 2000 años. Vamos a entonar este estribillo. Volvió del desierto y entró en el pueblo y hablaba a la gente mil cosas de Dios. Contábale al pueblo que había venido para rescatarlos de la esclavitud. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías o es el mismo Juan. Mira cómo llora arriba de un monte por el cruel destino de Jerusalén. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores hermanos llamó. Mira cómo habla palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó. Y oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios. Y lo traicionaron, después lo apresaron y a la mañana fue puesto en la cruz. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz, y no le creyeron, y no le creyeron.
tocar sus heridas, profundo los clavos, la sangre que corre es un río de amor. Te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Y no le creyeron, y no le creyeron, subió pues al monte, llevando la cruz. Y no le creyeron, y no le creyeron, subió pues al monte, llevando una cruz. Y no le creyeron. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Continuemos alabando a nuestro Dios de Jesús con las 7 palabras que Él dijo cuando estaba en la cruz. Continuamos con la tercera palabra de Jesús, y esto lo encontramos en San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Nuestro buen Dios, bendice tu palabra. Te rogamos que tu pueblo siga escuchando estas 7 palabras que anunció tu Hijo Jesucristo. Señor, te rogamos bendición para tu pueblo. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Jesucristo. Amén. Como vimos en la lectura de la palabra de Dios, la tercera palabra de Jesús es: Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuando Jesús fue crucificado en sus últimos momentos de su vida, Juan, el discípulo amado, le encomendó a su madre que se haga cargo de ella, porque se cree que José había muerto. Entonces ella se encuentra desamparada, porque por causa de su fe fue rechazada por su familia, porque ni los hermanos de Jesús creían en él. En la crucifixión de Jesús, nadie estuvo presente de sus seguidores, ni sus discípulos, ni sus hermanos. Todos lo dejaron solo porque tuvieron miedo de correr con la misma suerte de Jesús. Únicamente estuvo allí presente su madre y el discípulo amado Juan. Y cuando le encargó que cuidara de su madre, en esa misma hora la llevó a su casa. Pensemos dónde podremos encontrar protección, consuelo, ayuda. Jesús nos ha enseñado que solamente en la familia de fe, y esto es la iglesia que Cristo formó. Aquí vamos a encontrar el consuelo, la ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida en Cristo nuestro Salvador.
Hermanos, pidamos a nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos fortalezca y nos llene de valor para que en tiempos de persecución no dejemos de seguir a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Continuamos, hermanos, con la siguiente palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Mateo 27, versículos 46 al 47. Dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Voy a comenzar, hermanos, preguntando a todos ustedes, y yo creo que todos nos hemos sentido así. ¿Alguna vez nos hemos sentido solos? ¿Realmente solos? ¿Sabemos realmente qué es esa parte? Y en base a eso, pues vamos a esclarecer algunas cuestiones y del por qué el Señor Jesús clama de esta manera. Obviamente estaba en un proceso de agonía, estaba en un proceso tormentoso, doloroso, y ese es precisamente el punto que queremos denotar aquí. Si bien el Señor Jesús en ese momento clama esa expresión de decir: ¿por qué me has abandonado? Nosotros, por algunos otros versículos o lo que la Biblia nos dice en los evangelios acerca del Señor Jesús, es que Él sabía estar solo. Vamos a buscar, por favor, en Lucas 5, solamente voy a leer un versículo acerca de esta parte. Lucas 5, versículos 15 al 16, dice de la siguiente manera: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí podemos entender que hay dos partes en el proceso de estar solos. Una parte, o diferenciarlo de alguna manera, es que a veces podemos nosotros saber estar solos o preferimos estar solos. En lo personal, cuando estoy haciendo algo que me gusta mucho, prefiero estar solo. Mi hija se los puede confirmar. A veces con mis audífonos, a veces con mi música, pero solito, haciendo y concentrado en lo que estoy haciendo. En este versículo de Lucas notamos mucho cómo el Señor Jesús se apartaba, dice aquí, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La pasión del Señor Jesús en estos momentos en el que él estaba solo y decidía estar solo, era para poder estar cerca de su Padre, para tener esa comunión con el Señor. Esa comunión que han gozado desde la eternidad, desde antes de que nosotros siquiera hayamos sido hechos en este universo, en esta tierra. Repito, desde la eternidad, el Señor Jesús ha estado, de alguna manera, podemos decirlo, solo, en el aspecto de que solamente ha estado la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estuvieron en algún punto en la eternidad ellos solos, ellos no necesitaban y nunca han necesitado de nadie de nosotros. Ellos son plenos en sí mismos y no necesitan llegar a llenar algún sentimiento de soledad. Ni siquiera nos creó para ese fin. Muchas veces, aparte de que no nos creó en ese fin, cabe señalar que nosotros debemos de ver el egoísmo que tenemos muchas veces como seres humanos al pensar solamente en nuestras soledades o en lo que nosotros tenemos muchas veces en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro ser. Nunca nos detenemos nosotros a pensar en la soledad de otros, probablemente, y mucho menos nos detenemos a pensar en este punto de la historia en el que el Señor Jesús se sintió realmente solo.
y exclamó a gran voz lo que dijo. Si pudiéramos tal vez en algún momento sentarnos en nuestras casas y poder pensar en ese hecho, muchas de las cosas en nuestras vidas cambiarían desde ese aspecto. Les repito, a veces somos egoístas porque podemos a veces llegar y acercarnos al Señor Jesús y decirle: Señor, me siento solo, ayúdame. ¿Qué hago? Y hasta ahí. Pero no nos ponemos a pensar en esa parte. A veces, repito, no nos ponemos a pensar en la soledad que los demás hermanos o las personas que nos rodean pueden llegar a sentir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el punto central de todo lo que nosotros tenemos o conocemos es precisamente que el Señor Jesús decidió pasar por ese sufrimiento, tener esa soledad, por pensar en nosotros. Decidió sacrificarse en ese momento por nosotros. Y eso, hermanos, de verdad, si no lo hemos pensado, si no nos hemos sentado y nos hemos detenido a darle vueltas en nuestra mente, les invito realmente a que lo hagan, hermanos. No es sencillo. ¿Por qué un Dios todopoderoso, que con el simple hecho de su palabra puede crearlo todo, necesita o debe de llegar a humanizarse primeramente y llegar a la cruz y sufrir por nosotros? Siendo nosotros, como dice el Salmo 22, somos como gusanos. ¿Sí? Aún en la actualidad, de hecho, nosotros como cristianos siempre tendemos a dejar al Señor Jesús solo. ¿A qué me refiero con esto? Por medio de nuestros actos. O pretendemos que debemos dejarlo solo, ¿no? O no queremos hacerlo. ¿Por medio de qué? Pues a veces dejamos de venir a la iglesia, a veces hay necesidades que hay que atender en la iglesia y preferimos hacer otras cosas allá en el mundo, lejos de todo, que estar atendiendo lo que verdaderamente es importante, ¿sí? Cuando nos sentimos solos nosotros y recurrimos al Señor, queremos que el Señor nos responda, ¿sí? Pero nosotros también no tenemos esa parte de decir: primero yo te respondo, Señor, entendiendo esa soledad, ¿sí? Y dejamos a veces solo, por así decirlo, al Señor cuando ya no nos conviene, cuando ya nada funciona en nuestra vida o el Señor ya nos bendijo, ya contestó nuestras situaciones y todos nuestros problemas, y entonces salimos y huimos a hacer lo que queremos. De alguna manera, en ese aspecto, pretendemos que podemos dejar solo al Señor. Mateo 7, 13 al 14, dice de la siguiente manera. Mateo 7, ...13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mis hermanos, ¿a qué pertenecemos nosotros? ¿A los muchos o a los pocos? Reflexiónelo cada uno en su mente, en su corazón, y recordemos esta situación que el Señor pasó en la cruz. Como punto también, la soledad del Señor en la cruz del Calvario, el momento en el que sintió eso, jamás se va a comparar a alguna soledad que nosotros en algún punto de nuestra vida podamos llegar a sentir. Para nada, no se va a comparar. El sufrimiento de la soledad de nuestro Señor Jesús fue por una causa, y precisamente ya la conocemos todos, es esa causa justificadora. Al recibir el castigo
que nosotros merecemos. A veces decimos, recibió el castigo que merecíamos. No, aún lo merecemos, hermanos. Somos pecadores todavía. ¿Sí? Por cada uno de nosotros. ¿Se imaginan el hecho, repito otra vez, de que el Señor Jesús, siendo Dios, teniendo todo el poder y toda la gloria en los cielos, se humilló y vino aquí por el simple hecho de amarnos? Pasó esa soledad y se atrevió a pasarlo porque nos ama, ¿sí? ¿Por qué exclamó esta situación? Elí, Elí, lama sabactani. Precisamente porque, como decíamos hace un momento, Él siempre ha gozado de una comunión entre el Padre y el Espíritu Santo. Al momento en que está clavado en esa cruz, hubo una separación entre ellos, porque Dios no se lleva con el pecado. Por eso Él exclamó esa parte de decir, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento estaba recibiendo todos los castigos, todo lo malo que nosotros debimos de haber recibido. Ese es el amor tan grande de nuestro Señor Jesús. Les repito, si a veces no podemos comprenderlo, les invito a que ustedes reflexionen acerca de todo ello. Hay momentos en que nosotros inclusive nos separamos de Dios. El problema radica en que no lo sentimos porque ni siquiera tenemos esa comunión con el Padre, como la tuvo el Señor Jesús o como la tiene hoy en día el Señor Jesús. Les invito, hermanos, a que reflexionemos en esto, que realmente sintamos el dolor que el Señor sintió en ese momento, que cada que tratemos de hacer algo que al Señor no le agrada, que pensemos precisamente en esto, que caminemos cada día delante de Dios conforme a su voluntad, a lo que Dios nos pide, agradecidos por ese sacrificio, por ese sufrimiento que Él tuvo, que a pesar de que no tenía necesidad de pasar por ello, lo pasó, por el simple hecho de amarnos a todos y cada uno de nosotros. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a entonar un estribillo más. Este estribillo está basado en un texto que todos conocemos. Bueno, creo que la mayoría conocemos de memoria. Se llama Juan 3:16. Algunos dicen que es el corazón de la palabra de Dios o el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
promesa de Dios. Esa Amén. es la promesa del Señor Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo y le estaba diciendo, ahí está el remedio de Dios que se llama Cristo Jesús. Vamos a entonar el himno número 172, se llama En la cruz. Nosotros no adoramos la cruz, nosotros adoramos la obra milagrosa que se hizo en la cruz del Calvario. Y al recordar este himno, la cruz, recordamos lo que hizo el Señor Jesús ahí en la cruz del Calvario. La quinta palabra que nuestro Señor pronunció en la cruz fue aquella que cuando dijo, tengo sed. Si leemos con cuidado la palabra de Dios, cuando fue la última vez que el Señor bebió líquido, ¿cuándo fue? Un día antes, en la noche, el jueves, cuando tomó en la cena, no sé si tomó vino, tomó agua, pero tomó líquido. Y de ahí ya no tomó nada, se fueron se fue con sus discípulos a donde fue apresado, donde fue traicionado, y de ahí lo llevaron a la presencia de las autoridades romanas. Y yo no sé cuántos de ustedes han pasado por alguna situación difícil que se les seca la boca. ¿Cuántos de ustedes? Cuando uno tiene una situación difícil, no sé si ustedes algún día lo han apresado, a mí sí. Un día me llegaron unos agentes, yo no había hecho nada, y estaba yo jovencito, y sentí el temor, y se me secó la boca, y estaba yo jovencito, como 17, 18 años. Y he pasado por diferentes situaciones difíciles en mi vida, que se me ha secado la boca porque me he encontrado en situaciones bastante cruciales, hermanos, a veces al borde de la muerte. Y cuando uno está en esas situaciones, se le seca a uno la boca. Jesús era humano.
Tenía indivisiblemente las dos naturalezas, humano y divino. De una manera misteriosa, él actuaba como humano cuando tenía que actuar como humano y actuaba como Dios cuando él tenía que actuar como Dios. Y si vemos todo lo que transcurrió, la traición de Judas, la negación de Pedro, el estar delante de una autoridad romana prepotente, Poncio Pilato, haciendo gala de su poder político delante del Señor, a tal grado que el Señor le dice: tú no podrías hacer nada si no te fuera permitido de lo alto. Estar viendo la insensatez tan enorme de los dirigentes religiosos, de los sumos sacerdotes, hermanos, de los que tenían en sus manos guardar la palabra de Dios, pidiendo que lo crucificaran. Era terrible todo eso, hermanos. Y todavía, finalmente, como expresaba nuestro hermano pastor, pasando por encima de todo el derecho romano y pasando por todo lo que la ley decía, tanto unos como otros, tanto romanos como autoridades romanas, como autoridades del pueblo de Israel, pasaron sobre el Señor. ¿A quién no se le va a secar la boca? ¿Quién no va a sentir que su cuerpo se cimbra con semejantes atropellos? Pero no solamente fue moral, ni fue jurídico, ni fue psicológico el atropello, fue físico también. Y lo azotaron, y le pusieron la corona de espinas, y lo escarnecieron, y lo escupieron, y lo bofetearon, y lo entregaron a su pueblo. Y su pueblo le cargó la cruz, y una guardia romana se lo llevó. Una cruz pesada, hermanos. Y estando allá, ya crucificado, colgando su cuerpo de los clavos, sin haber probado alimento, dice aquí en Juan 19:28, dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado, expresó: sed tengo. Pero también en la mente de Jesús estaba: para que se cumpliese la Escritura. Aún en medio de ese dolor, de esa agonía, cargando la ira de Dios sobre él, aún era obediente a la palabra de su Padre. Y dice: para que la Escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. ¿Qué parte de la Escritura se estaba cumpliendo con estas dos palabras, hermanos? ¿Se acuerdan dónde se encuentra? Se encuentra en el libro de los Salmos. Y se encuentra en el Salmo 25. Está aquí, lo tengo aquí. Es el Salmo 25. Donde expresa el Señor, ahí se expresaba el rey David,
el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, ese es el Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Si buscamos en las Biblias, encontraremos ahí que está expresada esa parte donde dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Señor, hermanos, estaba cumpliendo con precisión matemática, hermanos, estaba cumpliendo la profecía. Y nosotros vamos a ver en los diversos evangelios cómo Mateo, Juan, Lucas repiten una y otra vez para que se cumpliese la Escritura y pasaba esto o aquello. Todo estaba perfectamente predispuesto, estaba ya predicho lo que tenía que suceder. Y nuestro Señor, hermanos, sabiendo que Jesús ya estaba todo consumado, dijo: sed tengo. Hermanos, dice un comentarista bíblico que el vinagre que le dieron y que bebió era una bebida que no paliaba, no disminuía su dolor. Antes de ser crucificado, ahí en Mateo 27, 34, se nos dice que quisieron darle hiel con vinagre. Y se dice que esa combinación le hubiera ayudado para anestesiar un poco su dolor. Pero dice allí que él rechazó, no lo quiso tomar, hermanos. ¿Qué significado tiene esto? Que el Señor no quiso atenuar el dolor que estaba previsto para él por su Padre en el proceso de la salvación por ti y por mí. Cristo no quiso decir: póngame algo, denme algo para que tenga anestesia y pueda soportar. Sufrió, como decimos ahora, en carne viva, sin anestesia. No sé si alguno de ustedes ha sufrido alguna curación sin anestesia. Yo también. Es horrible, hermanos. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Una muela o es un pie, una infección que nos tallan a veces? Pero el Señor, todo su cuerpo estaba molido. Hermanos, es formidable el amor de Dios, del Señor por nosotros, por ti, por mí. No fue, sigue siendo, pero esa expresión, ese sacrificio que voluntariamente el Señor quiso realizar por nosotros, hermanos, no lo hizo más que porque te amó y me amó. Y por eso ahora estamos aquí, sentados. Están mis hermanos allá en sus casas, sentaditos, pero habiendo sido llamados por ese amor irresistible de Cristo. Todos los que ahora experimentamos ser hijos de Dios,
Hemos sido llamados por ese amor, hermanos, irresistible. Por eso en nuestra doctrina presbiteriana existe el llamamiento irresistible. Nadie puede sostenerse en pie, nadie puede resistir al amor de Dios cuando es llamado. Si en este momento te está llamando el Señor, no te resistas, ríndete, hermano, porque Él tuvo sed por ti y por mí. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahora a meditar en la sexta palabra, consumado es. Los invito a abrir su Biblia, hermanos, en San Juan 19:30, que dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Hermanos, quiero hacerles una pregunta y con ello responderla juntos. ¿Qué quiso decir Jesús con consumado es? La palabra de Dios nos dice que Jesús fue enviado a la tierra para morir en la cruz por los pecados de su pueblo. Cuando llegó el momento, Él dijo, consumado es. Al haber recibido toda la ira de Dios mismo, ¿no? Nos podemos imaginar que Él, desde el monte Getsemaní, se preparó orando, meditando cómo todo esto iba a poder hacer, hermanos. A pesar de saber el horror que le esperaba y el sufrimiento, el sufrimiento que le esperaba en la crucifixión, hermanos. Por eso Jesús, en su último suspiro, exclamó, consumado es. Se cumplía así el propósito de Dios para con la humanidad, para con nosotros, hermanos. Este claramente es uno de los puntos que el autor Juan nos quiere explicar en el lapso de su narración, ¿no?, de la crucifixión. Y hasta él mismo Juan nos dice, esto pasó para que se cumpliera la Escritura, hermanos. Aquí nos está diciendo todo esto. Jesús ya lo tenía preparado, Jesús ya lo tenía mentalizado, por decirlo así, que Él iba a morir por cada uno de nosotros, en que iba a, por decirlo así, la palabra consumado, en unas ciertas expresiones se puede decir como Él pagó nuestra libertad, pagó nuestros pecados dentro de la cruz, ¿no? Y hemos visto también cómo hay varios himnos, varias reflexiones en donde dice, por la sangre de Cristo fue lavado nuestros pecados, hermanos. Todo esto es de acuerdo a lo que Dios y Jesús, Dios tenía preparado para cada uno de nosotros, el entregar a su único unigénito para poder salvarnos. Cristo compró de una vez y para siempre su pueblo, por decirlo así, ¿no? Como una expresión un poco más contemporánea, podemos decirlo. Cristo ha comprado al pueblo, ha comprado a cada uno de nosotros. También nosotros le podemos decir que por medio de su sacrificio un pueblo lo adorará para la eternidad. La obra redentora de Cristo es totalmente suficiente para nuestra salvación. No hay otra cosa necesaria, nosotros solo tenemos que aceptar ese sacrificio creyendo que es suficiente, y fue allí en la cruz que nuestra redención se cumplió totalmente y fue sellada. Cristo no murió para que tengamos la posibilidad de ser salvos. Esto hay que tenerlo muy claro, hermanos. Cristo no murió por nosotros para que nosotros tengamos esa posibilidad, sino que Cristo murió para que tengamos la posibilidad de ser salvos, como algunos dicen. Cristo murió efectivamente para que aquellos que iban a creer en Él sean salvos. Sin el sacrificio de Cristo no íbamos a poder ser salvos, porque por más que creamos en Dios, ya que nuestra rebelión y la traición merecían el castigo de Jesús recibido en nuestro lugar, fue el sacrificio de Jesús fue el sacrificio de Jesús el que propició
clamó la ira de Dios hacia nosotros y expió o cubrió nuestros pecados. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Consumado es, está lista la obra. El Señor desde la eternidad determinó lo que había de suceder. Y entonces el estribillo que vamos a cantar, que es el 255 de nuestros himnarios, tu nombre levantaré, proclamamos, levantamos el nombre del Señor porque Él vino y cumplió con todas las cosas, consumó la obra perfecta en la cruz del Calvario. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar este hermoso himno, tu nombre levantaré, y que ese sea nuestro sentir, proclamar el nombre de nuestro Dios, anunciar el nombre de nuestro Dios. Vamos a alabarle. Tu nombre levantaré. 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 Tu nombre
Bendizcamos el nombre de nuestro Dios porque sabemos que ese sacrificio nos da vida. Y el siguiente estribillo que vamos a entonar, que se llama Solo de Jesús la sangre, tenemos esa confianza, es himno 173, que en la sangre del Señor Jesús tenemos la salvación, tenemos el perdón por esa obra que se realizó en la cruz del Calvario. Y hoy podemos tener acceso a ese sacrificio y a la sangre de nuestro Señor y nuestro Salvador, porque es el medio que Dios ha dado. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Consumado, consumado es. Y la séptima palabra que encontramos es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El pasaje lo encontramos en Lucas, leo desde el verso 45 hasta el 47, dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Creo que hemos hablado acerca de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y creo que esta última palabra nos habla de dependencia de Dios. En mi forma particular así lo veo: dependencia de Dios. Siempre para nosotros es un misterio la forma en que Dios obra, en que Dios actúa. Nuestro Dios trino, nuestro Dios que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios.
repito, un solo Dios, y decimos que estas tres personas son iguales en substancia, iguales en poder, iguales en gloria. Dios Padre es Dios, el Señor Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y hemos estado haciendo énfasis cómo el Señor Jesús es Dios mismo, y Él y el Padre, en algunas ocasiones dice, lo expresó Él, ahí en Juan 14, son uno solo. Pero lo cierto es que la Escritura nos presenta un constante diálogo entre el Señor Jesús como Hijo y el Padre. Lo vemos cuando el Señor Jesús se apartaba para ir a tener ese tiempo especial de oración. Lo vemos como Él constantemente buscaba ese andar en relación con el Padre. Repito, es grandioso, maravilloso y es difícil de entender la forma en que nuestro Dios Trino obra. Pero si hay algo que nos expresa esta última palabra, repito, es sostenimiento, dependencia, confianza en Dios. El Señor Jesús, siendo el Hijo unigénito de Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo uno con el Padre, siendo el mismo creador del universo, siendo el sustentador y sin necesidad de nada, porque Él en sí mismo subsiste, Él en cada momento está en esta relación constante con el Padre y se somete al Padre y cumple la justicia divina que era requerida en este sacrificio en la cruz. ¿Cuánto más nosotros, siendo criaturas finitas, cuánto más nosotros con todas nuestras debilidades, con tanta necesidad, requerimos de la comunión con nuestro Padre Celestial y requerimos de tener esta dependencia total de nuestro Dios? Y es aquí donde podemos pensar que nuestra esperanza, tanto en la vida como en la muerte, el Señor Jesús estaba en este momento precisamente de la agonía, del sufrimiento, del morir. Nuestra confianza tanto en la vida como en la muerte para nosotros es Jesús, que nos enseña a depender completamente en ese momento de Dios, con la paz, con la tranquilidad, como cuando dormimos. La verdad es que cuando nos vamos a dormir, todos los días, nadie sabemos si vamos a despertar el día de mañana. ¿O alguien tiene la certeza, la seguridad de que va a despertar el día de mañana? Nos dormimos confiando en que así será, que vamos a despertar el día de mañana. Pero sabemos que muchos no despiertan. Sí hemos oído, ¿verdad?, que muchos no despiertan. Y algunos dicen, bueno, así me gustaría morir, porque que me duermo y ya no despierte al día siguiente. Pero el Señor Jesús, fíjense, está hablando de dependencia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A nosotros nos enseñaron de pequeños un texto bíblico allá en el Salmo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese texto nos lo enseñan nuestros padres para que nosotros tengamos confianza, ¿verdad? Confianza de que Dios es quien vela nuestro sueño, que vamos a dormir con esa confianza, pues de que vamos a despertar el día de mañana. El pueblo de Israel, el pueblo judío, también enseñaba un texto a sus pequeñitos, pero ese era el Salmo 31. Y el Salmo 31, voy a leer solamente algunos textos, que también finalmente es un salmo de confianza. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme.
porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han construido o escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Repito este versículo 5, la primera frase de este Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que declara esta frase? Aquí estoy listo. Mi vida, mi muerte dependen de ti. Tú eres Señor de mi vida. Aquí estoy. Tú eres el dueño de todo. Aquí estoy. Es una oración de confianza, de seguridad, de dependencia total de Dios. El Señor Jesús vino a cumplir, decían hace un momento, minuciosamente, detalladamente, cronológicamente, cada uno de los requerimientos de la ley. Vino a cumplir con cada una de las profecías. Había concluido y había dicho, consumado es, ya se acabó. ¿Qué queda? Señor, aquí estoy. En tus manos encomiendo mi espíritu. El sacrificio de Cristo hoy nos puede hacer sentir confianza. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. El sacrificio de Cristo nos da certeza. Por eso hoy le alabamos y decimos, dejaste el trono para darnos la luz. Nos da la seguridad, tenemos esperanza, tenemos confianza tanto en la vida como en la muerte. La muerte de Jesús nos da seguridad. Por eso hoy recordamos ese día tan importante. Y por eso hoy, al ver todo lo que Dios ha hecho, quedamos maravillados por su gran amor, por su bondad, su misericordia y todo lo que hace solamente por nosotros. Aquí estamos, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Señor, gracias, hemos escuchado lo fuerte, lo duro que fue ese momento tan terrible, y cómo a pesar de estar viviendo esa situación, sufriendo literalmente en carne propia por cada uno de nosotros lo que nosotros deberíamos de sufrir, tú nos perdonas, nos prometes el paraíso, nos haces sentir responsables también, nos hace sentir lo frágiles que somos también, Señor, y la necesidad que tenemos de ti en todo momento. Pero cumpliste para darnos la vida y depositaste la confianza plena en Dios Padre. Señor, te exaltamos, te honramos. Estamos maravillados por toda esa obra redentora por nosotros, que no merecemos nada, que no merecíamos nada de ti, pero tu gran amor, tu bondad y tu misericordia, hoy día la vemos y podemos alabarte y glorificarte, porque eres bueno, has sido bueno con nosotros. Digno eres de recibir la alabanza. Te exaltamos solo a ti. Recibe nuestras vidas y que nuestras vidas te honren, te glorifiquen. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a entonar un estribillo más. Dice este estribillo, maravillado estoy. Maravillado estoy. Es el estribillo número 36.
belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy. Amén. Amén. Y vamos a orar por las ofrendas, hermanos, y vamos a recoger los diezmos y las ofrendas a nuestro Señor. Pues vamos a cerrar los ojos primero, hermanos, y vamos a poner este momento en nombre de Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre, cuántas gracias te damos esta tarde porque hemos podido escuchar de tu palabra, hemos podido recibir la bendición de conocer más de tu palabra, de los expositores, de las alabanzas en este Viernes Santo. Padre, ponemos en tus manos ahora el momento de diezmos y ofrendas para que lo recibas, lo bendigas, lo hagas santo, lo hagas digno de ti, Padre. Ponemos en tus manos los dineros que se habrán de recoger, Padre, administralos celestialmente, úsalos para tu gloria y honra, úsalos para este templo Betania, que crezca, que haya más bendición de ti. Ponemos en tus manos todas las actividades, cualquier necesidad que tú conoces mejor que ninguno de nosotros, Padre, y con total fe, con total confianza puesto en tu promesa, sabemos que no nos desampararás. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar. Los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y haya
alimento en mi casa y probad, me dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probad, me dice Dios, y probad, me dice Dios, y probad, me dice Dios. Hermanos, estamos llegando al final de nuestro culto. Vamos a recibir la bendición. Solamente queremos decirles, hermanos, como avisos, el domingo estaremos iniciando nuestro culto matutino a las 7 de la mañana con el enlace que regularmente tenemos los domingos. Los invitamos a todos los hermanos que van a venir el domingo a las 7 de la mañana, nos lo hagan saber, esto para estar preparados para esta actividad. Y el culto siguiente será a las 10 de la mañana. Recordemos, no a las 12, a las 10 de la mañana. Sí, y hermanos, si alguien ha dispuesto en su corazón traer una ofrenda floral o poner una ofrenda floral para el domingo, pues los invitamos para que participen de esta manera. Vamos a recibir la bendición en esta hora y después vamos a entonar el himno número 2, a Dios sea la gloria, y terminando el himno número 2, nos despedimos, hermanos. No se desconecten luego, sino que nos gustaría saludar a algunos de nuestros hermanos que están conectados, y bueno, a los hermanos que están aquí, damos gracias a Dios por sus vidas, porque han dispuesto en su corazón el acompañarnos, el estar juntos como pueblo de Dios y como pueblo suyo. El domingo, pues los invitamos, hermanos, a que participemos también. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, cuántas gracias te damos por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia, por todo lo que has hecho por nosotros, por ese plan perfecto que fue consumado en la cruz del Calvario, que dio cumplimiento y satisfacción a la justicia divina. Aquellas cosas que nosotros teníamos que cumplir, aquellas cosas que nosotros teníamos que sufrir, las sufrió nuestro Señor, nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria y te exaltamos, porque has sido bueno y porque podemos hoy también anunciar a todos esa obra maravillosa que tú has realizado por cada uno de nosotros. Te alabamos, te exaltamos. Despídenos pues en esta hora. Bendice a tu iglesia y que cada uno tengamos esa conciencia, ese sentir de alabarte, de exaltarte, de proclamarte. Ahora, mis amados hermanos, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga sobre ti su rostro. Ponga en ti paz. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este hermoso himno, el himno número 2. Un coro de 1 millón de
salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él. Y si ganare alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Alabamos Amén. el nombre de nuestro Dios. Y los saludamos, hermanos. Nos vemos entonces, si Dios nos lo permite, el próximo domingo, 7 de la mañana. Los que puedan acompañarnos aquí, por favor, avísenos. Y a las 10 de la mañana el culto siguiente. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan. Siguiendo en el entendido de lo grande y lo bueno que es para nosotros la palabra del Señor, que nos permite conocerle y recordar todo lo cuánto nos ha amado y todo lo que ha hecho por nosotros. Este breve espacio que se nos ha permitido es para hacerles una invitación. Recordarán que a finales de enero se estuvo haciendo una invitación para llevar una actividad de nombre Reto de 90 días, el cual consiste en lograr hacer un hábito en la oración y en la lectura de la palabra y pues podernos reunir para poder compartir como iglesia y apoyarnos también como congregación para poder desarrollar este hábito. En cuanto a esta actividad que se llevó a finales de enero y como el reto dura 90 días, ya concluyó y bueno, a algunos, como es mi caso en particular, no logramos terminar este reto por diferentes situaciones y bueno, en personal yo no tengo mucho el hábito de la lectura, pero justamente este es el objetivo de la actividad, que podamos aquellos que somos un poco más débiles o un poco más inmaduros en el estudio de la palabra, pues podernos congregar entre los que ya tienen una mayor madurez y entre nosotros mismos que la necesitamos desarrollar para poder tener este hábito. De aquí que nuevamente estamos haciendo la invitación para que, bueno, la Sociedad de Jóvenes extiende la invitación a toda la iglesia para que podamos nuevamente realizar este reto. Se va tentativamente a iniciar a principios de mayo y entonces les pedimos que si alguno de ustedes quisiera participar, cualquier persona que quisiera participar, pudiera acercarse con alguien de la Sociedad de Jóvenes o de la directiva directamente para poder solicitar el material y podamos iniciar nuevamente. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues creo que es algo muy interesante eso, hermanos, y pues ahí está la invitación. Es algo difícil, no es fácil, lo que algunos lo han visto. Hay personas que han desarrollado este buen hábito de la lectura y que ya, gracias a Dios, lo pueden compartir. Pero a la gran mayoría hemos visto que cuesta trabajo. Entonces, si a ti te cuesta trabajo, pues te animamos, hermano. Vimos que algunos hermanos dijeron, bueno, no cumplí con el 100%, pero sí alcanzaron un 60, un 70%. No es un tiempo perdido y al contrario, queremos animarlos para que pues sí lo desarrollemos este hábito todos. Hermanos, pues estamos despedidos.